de la hepatitis A, eh, vamos a hacer una pequeña introducción en forma general. ¿Qué es una hepatitis? ¿Cuántas clases de hepatitis? ¿Qué es lo primero que debemos solicitar frente a un niño que estamos sospechando hepatitis? Entonces, empezaremos diciendo que la hepatitis es como su nombre indica. Itis es inflamación. Hepa es hígado. Entonces, inflamación del parénquima hepático. La hepatitis es una inflamación o un proceso inflamatorio del parénquima hepático. ¿Y cuáles son las causas de la hepatitis? Está causada por virus hepatotropos. Tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis D y de la hepatitis E. Esas son las más importantes. Pero también tenemos otros agentes causales de hepatitis. Tenemos el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, tenemos enfermedades autoinmunes, tóxicos, isquemia, enfermedades metabólicas, el herpes simple, el herpes zóster, el adenovirus, la rubiola, entre otras causas. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, o sea, antes de continuar con nuestro tema, han debido ustedes escuchar en noticias. Últimamente, a partir del 20 y pico de abril, más o menos, se ha notificado, a partir de principios de abril ya viene, especialmente en Europa, hay muchos casos de hepatitis grave, ¿sí? ¿La han escuchado, chicos, en noticias? Sí, doctora, creo que por el adenovirus. Exactamente, hay muchos casos. Aparentemente han confirmado 169 casos de hepatitis grave. De estos 169, un 10% de niños han requerido trasplante hepático, ¿sí? Imagínense la gravedad del cuadro. Y obviamente son chicos, por lo general, presentan ictericia. Obviamente transaminasas elevada, hiperbilirrubinemia, etcétera. Todo lo que lleva, lo que conforma una hepatitis. Pero no han rescatado ni la hepatitis A, ni la hepatitis B, ni la hepatitis C, ni otros causantes. Entonces, dentro de estos 169 niños, han logrado aislar a 80, o sea, han estudiado 85 niños. Y de estos 85 niños, 74 niños ha dado positivo para adenovirus, ¿sí? Nosotros sabemos que el adenovirus es un virus ADN, ¿ya? Es un virus ADN. Tiene más de 50 tipos el adenovirus. Y más de 50 tipos de adenovirus tienen una acción inmunológicamente diferente. ¿Y qué afecta principalmente el adenovirus? Sistema respiratorio, ¿sí? ¿Y cómo se transmite? A través de secreciones respiratorias, a través de vómites, da manifestaciones gastrointestinales, neurológicos, conjuntivitis, ¿ya? Pero la verdad no he encontrado en literatura que el adenovirus no dé un compromiso hepático, pero ahora se ha rescatado en 74 niños el adenovirus. Y de estos 74 niños, el tipo 41 del adenovirus, o sea, de estos 74 niños que con hepatitis grave a nivel mundial, han dado positivo para adenovirus. Y de esto, 18 es adenovirus positivo, pero del tipo 41, ¿ya? O sea, todo esto es lo que ustedes han debido leer, lo que yo he visto en artículos, pero todavía nada está confirmado, ¿ya? Pero de estos 169 niños, un 10% han requerido trasplante hepático. O sea que directamente están haciendo una hepatitis grave, ¿sí? Entonces, no sé, en Bolivia todavía no tenemos ningún caso reportado. En Estados Unidos creo que ya hay, incluso desde octubre del 2021, incluso creo que ya hay casos de hepatitis. Entonces, dentro de las causas principales, volviendo a nuestro tema, tenemos la hepatitis A, B, C, D, E. Otros, esto que ustedes ven en esta columna, citomegalovirus, toxis, enfermedades autoinmunes, ¿no? Esas serían las causas de hepatitis. Ahora, según el tiempo de evolución, podemos clasificar a una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. La hepatitis aguda cuando tenemos un tiempo de evolución menor de 6 meses, ¿sí?
el 70% de niños menores de 6 años son asintomáticos, o sea que no presentan sintomatología en la fase aguda. Ahora, ¿qué significa asintomáticos? O sea que son niños que no presentan ictericia. Ahora, nosotros, ¿cuándo pensamos en hepatitis? Obviamente, cuando vamos a ver a un niño amarillo, decimos, no, este niño está ictérico. Entonces, lo primero que se nos ocurre es hepatitis. Pero el 70% de los niños menores de 6 años son anictéricos, asintomáticos, y las formas ictéricas son más frecuentes en niños mayores y adolescentes. Ahora, ¿cuándo decimos que es una hepatitis crónica? Cuando el tiempo de evolución es mayor de 6 meses. Frecuentemente, la hepatitis crónica es asintomática. La hepatitis A jamás va a la cronicidad, jamás. La hepatitis B y la hepatitis C sí nos llevan a la cronicidad, nos dan hepatitis crónica. La hepatitis A no va a la cronicidad, no hay hepatitis A crónica. Hepatitis B sí hay crónica, hepatitis C sí hay crónica. Ahora, las formas clínicas en todas las hepatitis, siempre vamos a contar con un periodo de incubación que es diferente dependiendo del virus, ¿ya? Y luego tenemos en la fase prodrómica, la fase ictérica y la fase de convalecencia. La fase prodrómica puede haber manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómitos. La fase ictérica ya tenemos la triada, la ictericia, la coluria y la colia. Y la fase de convalecencia, donde el paciente incluso puede estar levemente asténico, y la fase de incubación, ¿no? Ahora, es importante, es prioritario, antes de hacer el diagnóstico, establecer la gravedad de ese niño. O sea, que es importante descartar un fallo hepático. Siempre debemos descartarlo primero, una insuficiencia hepática, un fallo hepático. ¿Y cómo descartamos si ese niño, voy a ver si tengo diapositiva? No, no tengo. Ya. ¿Y cómo descartamos que ese niño está en insuficiencia hepática, en falla hepática? Uno, clínicamente. Clínicamente el paciente puede tener alteración del nivel de la conciencia, puede estar con hemorragia masiva clínicamente. Y laboratorialmente, ¿cuáles son los parámetros que nos orientan a que ese niño puede estar haciendo a que ese niño está en insuficiencia hepática? Uno, tenemos la albúmina, la glicemia y tenemos el tiempo de protrombina. Parámetros importantes para determinar la funcionalidad del hígado. Cuando nosotros tenemos transaminasas elevadas, no estamos determinando la funcionalidad del hígado. Las transaminasas elevadas nos determinan que hay un proceso inflamatorio a nivel de los hepatocitos. ¿O ustedes han visto alguna vez algún niño con hepatitis A que esté inmediatamente en insuficiencia hepática? No. Hay hepatitis A que se manejan ambulatoriamente, ¿sí? Pero, ojo, la hepatitis A nos puede llevar a una hepatitis fulminante. Eso lo vamos a ver después. Entonces, para nosotros determinar la gravedad de la hepatitis, estamos solamente con el nombre, nos falta el apellido, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis por adenovirus, hepatitis por citomegalia. No, solamente estamos en el nombre, hepatitis, inflamación del hígado, ¿ya? ¿De qué causa? Lo tendremos que estudiar. Ahora, nosotros tenemos que determinar, vuelvo a repetir, la gravedad del daño hepático, si ese niño está en falla hepática o insuficiencia hepática. Parámetros clínicos, alteración de la conciencia y cuadros hemorragíparos. Laboratorialmente, albúmina. Ya no se olviden que la albúmina es sintetizada a nivel del hígado. Hay hipoalbuminemia, hay hipoglicemia y hay alteración del tiempo de protrombina. Entonces, 3 parámetros laboratoriales que nos van a determinar la funcionalidad del hígado. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que nosotros siempre debemos pedir frente a una sospecha de hepatitis? Hemograma parcial de orina, fosfatasa alcalina, hepatograma completo, transaminasas, la GOT, la GPT, bilirrubinas, la total, la directa, la indirecta, la LDH, la gamma-glutamil transferasa, la glicemia, tiempo de protrombina, o piden como coagulograma, y en el coagulograma les van a remarcar el tiempo de protrombina, ¿sí?
exámenes complementarios que debemos pedir. Ahora, después de estos exámenes complementarios, ya tenemos el nombre. Nos viene transaminasas recontraelevadas, a expensas de una hiperbilirrubinemia, a expensas de la directa. Listo, ya estamos frente a una inflamación del hígado. Ahora tenemos que buscar la causa, la etiología. ¿Será hepatitis A? Entonces le pido IgM. ¿Será hepatitis B? Le pido entonces un antígeno de superficie para la hepatitis B, un anticore para la hepatitis B, para hacer el diagnóstico de infección por hepatitis B, ¿ya? Primero, en forma general, pido exámenes complementarios. Luego busco la causa, ¿ya? El agente etiológico. Y después, si todo esto me viene negativo, obviamente iré avanzando. Pediré reacción en cadena serología o reacción en cadena de polimerasa para el virus, para el herpes virus. El herpes virus simple, el herpes virus 6, el virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, ¿ya? Haré pruebas de intoxicación, fármacos, toxinas, si yo estoy sospechando una hepatitis autoinmune, pediré anticuerpo antimusculo liso, anticuerpo anti-LKM, etcétera, ¿no? Eso es como para conocimiento general de ustedes. Ahora, ¿qué otras pruebas complementarias debo pedir? Una ecografía abdominal, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a descartar una colecistitis, un quiste hepático, una litiasis, una masa a nivel del hígado, infiltración tumoral hepática y en última instancia, ¿qué voy a pedir? Una biopsia hepática, ¿ya? Pensando en una hepatitis crónica autoinmune, en una enfermedad de Wilson o una hepatitis de causa desconocida. Seguramente estos chicos que están teniendo una hepatitis grave a nivel mundial les están haciendo biopsia a todos, seguramente, porque no se sabe la causa, ¿ya? Frente a una hepatitis de etiología desconocida, tenemos que hacer una biopsia, ¿ya? Y con este preámbulo, acá está, chicos. Pensé que no. Esos son los exámenes complementarios. Seguimos en la introducción. Seguimos hablando en forma general de todas las hepatitis. El parcial de orina, hemograma, coagulograma, glicemia, proteinemia, hepatograma completo, transaminasas, bilirrubina, fosfatasa. Primero, ¿no? Y luego, estudio etiológico para determinar, ¿es una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C? Serologías o reacción en cadena de polimerasa para los herpes virus, que ya les he mencionado, inmunoglobulinas y autoanticuerpos ANA, AML y anti-LKM para buscar hepatitis autoinmunes, luego ecografía y luego la biopsia hepática, ¿no? En forma general. Ahora entramos a la hepatitis A, que es la más frecuente en pediatría. La hepatitis A es la más frecuente. Su incidencia es mayor en otoño y en invierno. Es un virus ARN de la familia Picornaviridae, ¿sí? Les había mencionado, ¿se acuerdan? Que la hepatitis A no va a la cronicidad. No hay portadores crónicos de la hepatitis A. El mayor periodo de infectividad es 1 a 2 semanas antes de la ictericia y 14 días después de la ictericia. Es el periodo de mayor infectividad. Ahora, el virus de la hepatitis A, ¿en qué momento lo vamos a encontrar? Podemos encontrarla en heces, incluso 2 semanas antes de la ictericia, el virus de la hepatitis A. En sangre la vamos a encontrar en la primera semana después de la ictericia, ¿ya? Pero este es el periodo de mayor infectividad. Periodo de incubación 15 a 50 días. La transmisión fecal oral se elimina por heces, incluso ya les he dicho, 2 semanas antes de la sintomatología. En sangre se encuentra 1 semana después, ¿sí? Entonces, esto es como generalidad en cuanto a hepatitis A. Sin embargo, el virus de la hepatitis A puede detectarse en materia fecal por periodos más prolongados, pero ¿en quiénes? En recién nacidos y en niños de corta edad, ¿sí?
O sea, encontramos el virus de la hepatitis A por periodos más prolongados en materia fecal en niños recién nacidos y niños de corta edad, ¿ya? Aparecen en brotes o es endémica. Ahora, la clínica de la hepatitis A, acá tenemos una fase hepática y una extrahepática. Dentro de la hepática tenemos la fase preictérica y tenemos la ictérica. La preictérica, nosotros podemos encontrar manifestaciones gastrointestinales o manifestaciones respiratorias dentro de la fase preictérica. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales podemos encontrar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿ya? Dentro de las manifestaciones respiratorias, un cuadro pseudogripal, un cuadro gripal. Dentro de la fase ictérica tenemos la triada característica: ictericia, coluria y acolia. También encontramos dentro de la fase ictérica hepatomegalia, ¿ya? Muy pocos, un porcentaje menor de niños tiene esplenomegalia, un porcentaje mucho menor. Ahora, la forma extrahepática aparece, ya yo diría que la forma extrahepática ya son más o menos complicaciones. Aparece generalmente en la segunda semana de evolución, en la segunda semana de formación, cuando nosotros teóricamente en la segunda semana después de la ictericia ya estamos pensando darle de alta a ese niño, ¿ya? Porque ya ustedes saben que el periodo de mayor infectividad es 2 semanas antes y 1 a 2 semanas después. Entonces el niño, 2 semanas después de la ictericia, el niño ya puede volver a la escuela, ¿sí? Y ahí aparecen todas las manifestaciones extrahepáticas. ¿Y cuáles son? Pancreatitis, glomerulonefritis, parotiditis, todo con itis, que puede afectar a cualquier órgano del neumonitis, a cualquier órgano del organismo. Ahora, esta es la correlación clínica serológica de la hepatitis A. Ustedes ven la ictericia. ¿En qué momento se elevan las transaminasas? Ustedes fíjense, transaminasas elevadas 3 a 4 días antes de la ictericia, ¿sí? Entonces, estas transaminasas, ¿qué pasa? Empiezan a elevarse, hacen una meseta, después de la ictericia empiezan a elevarse y hacen una meseta en la segunda semana. Y la elevación de las transaminasas puede ser hasta 10 a 100 veces su valor normal, ¿ya? En la segunda semana de la ictericia, estas transaminasas elevadas hacen su meseta. Luego de ahí se estabilizan una semana, mantienen el mismo valor una semana. Luego de eso empieza a descender las transaminasas. Aproximadamente en el lapso de 30 a 45 días puede llegar a normalizarse las transaminasas. Pero de aquí pueden hacer una fase bifásica. Nuevamente pueden elevarse las transaminasas y permanecer durante meses. Pero eso no significa que el niño está contagiando. Solamente transaminasas elevadas. No es sinónimo que el niño tenga que estar aislado. No es sinónimo que el niño deje de ir a la escuela. ¿Ya? Está claro esto. Porque muchas veces, muchos colegas, transaminasas elevadas, ese chico no va a la escuela desde hace 3 meses. Pueden estar elevadas, incluso hasta 6 meses pueden estar elevadas las transaminasas, ¿sí? Pero el niño no tiene nada de clínica, nada de clínica. Y su IgM ya es negativa, solamente tiene IgG positivo, que ahora lo vamos a ver al hablar de diagnóstico. Ahora, la IgM, ¿qué significa IgM? Anticuerpo contra el virus de la hepatitis A. Esta IgM empieza a aparecer durante el inicio de la sintomatología. Hace su pico 6ª a 8ª semana y puede permanecer la IgM positiva durante 3 a 4 meses. En la segunda semana de estar elevadas las transaminasas, empieza a haber una seroconversión, empieza a aparecer la IgG, ¿sí? Esta IgG hace su pico a los 50, 60 días y se mantiene positiva durante toda la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes serán IgG positivo? ¿Pero qué significa? ¿Que están infectados ahora? No,
¿sí? Significa que, o sea, que deja inmunidad de por vida. O sea, que significa, si solamente tenemos IgG positivo, significa que el paciente ha tenido hepatitis en algún momento. Si yo soy IgG positivo, debió tener hepatitis en algún momento de mi vida. La IgM positiva es la que nos determina el episodio agudo, la infección aguda. En cambio, la IgG positiva significa que el niño ha tenido hepatitis A. ¿Está bien? Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué le vamos a pedir? Acá está. Anticuerpo antivirus de la hepatitis A, la IgM, la que les he estado explicando. ¿Qué significa? Su positividad significa infección aguda. ¿Ya? Ahora, la IgG aparece en la fase de convalescencia y persiste toda la vida, la IgG. Entonces, el diagnóstico mediante la IgM para hepatitis A. Ahora, si viene una mamá a la consulta y me dice, doctora, mi hijo hace 1 año me dijeron que tenía hepatitis. Y quiero saber si era hepatitis A, porque no le hicieron serología para hepatitis. Yo no sé qué hepatitis ha tenido. Entonces ahí, yo no le voy a pedir IgM, porque el niño hace 1 año ha tenido hepatitis A. Ahora está asintomático. Entonces, ¿qué le voy a pedir? IgG. Si la IgG para hepatitis A me viene positiva, yo le digo a la mamá, sí señora, su hijo ha tenido hace 1 año una hepatitis A. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, voy a ver la próxima diapositiva. El tratamiento. No hay un tratamiento, no hay un medicamento para la hepatitis A. El tratamiento es aislamiento enteral. O sea que ese niño, ¿por dónde se elimina el virus de la hepatitis A? Por las heces. O sea que ese niño tiene que hacer aislamiento enteral. ¿Qué significa? Que cuando va al baño, la mamá tiene que desinfectar la taza, todo con lavandina, desinfectarse las manos. El niño tiene que tener su toallita para él solo, su platito, sus cucharitas, todo para él solo. Aislamiento enteral. ¿Ya? Ahora, el tratamiento es sintomático y de soporte. Si tiene fiebre, antitérmicos. El niño en la fase preictérica puede estar vomitando, ¿sí? Hay que controlar que no se nos deshidrate, bastante líquido, hidratación, antitérmico. No se requiere una dieta estricta, tampoco se requiere un reposo estricto. Antiguamente se decía que el niño con hepatitis A tenía que hacer un reposo absoluto, ahora no. El niño tiene que tener aislamiento enteral, sí, pero puede estar dentro de su casa, puede estar caminando, jugando, viendo la tele, no tiene que estar amarrado a la cama, ¿ya? Lo que sí, el niño no puede correr, no puede jugar a la pelota, no puede manejar la bicicleta, porque imagínense si ese niño se cae, recibe un pelotazo acá en la zona del hipocondrio derecho. No nos olvidemos que ese niño está cursando un episodio agudo y por lo tanto tiene una hepatomegalia. Entonces puede lesionar ese hígado que está grande, está por debajo del reborde costal derecho, porque es la parrilla costal que está protegiendo normalmente al hígado, ¿verdad? Entonces, ahora una dieta, obviamente que no va a comer cosas, alimentación, rica en grasas, ¿no? O sea, no un chicharrón lleno de grasa, no la grasa del chicharrón, no la grasa del pollo. Obviamente hay que evitar una dieta sana, verduras cocidas, qué sé yo, todo liviano y sano, todo cocido, ¿ya? Muy pocas veces requieren hospitalización estos niños. ¿Qué más? Ahora, excepcionalmente se requiere hospitalización, especialmente en aquellos casos con riesgo de falla hepática aguda, ¿sí? Ya les he mencionado que es importante determinar la gravedad del daño hepático. Si ese niño está con falla hepática aguda, alteración del estado de la conciencia, tiempo de protrombina menos del 50%, hipoglicemia, hipoalbuminemia, obviamente está haciendo insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, lo tenemos que internar. Ahora, en forma general,
La falla hepática aguda se produce en menos del 1% de los casos ictéricos. Y dentro de estas, la hepatitis A juega un rol importante para producir un fallo hepático. Hay literatura anterior que dice 55 a 60% a cargo de la hepatitis A. Igual, hay que estar pendiente de un fallo hepático agudo. ¿Ya? El porcentaje es bajo, es menos del 1% en forma general, la falla hepática. 0.1 a 1%, pero hay que estar pendiente. ¿Sí? ¿Qué más? Prevención. Tenemos la vacuna, ustedes la deben conocer. Se coloca a partir del año, a partir de los 12 meses, es intramuscular. Antes, la vacuna para la hepatitis A eran 3 dosis. Actualmente solamente son 2 dosis. O sea, si la mamá lo trae al año, le indico la vacuna, la primera dosis de la hepatitis A al año. Y la segunda dosis se la indico a los 6 meses de la primera dosis. ¿Sí? Y si por X motivo la mamá a los 6 meses no le ha hecho colocar la vacuna, bueno, tiene hasta el año para hacerle colocar la segunda dosis para la segunda dosis de la vacuna de la hepatitis A. Es intramuscular profunda en el deltoides, ¿sí? O sea, es la región anterolateral del muslo, se coloca en los niños de 1 a 2 años de edad. Luego, ¿qué más? La profilaxis postinfección. La profilaxis, por ejemplo, si ustedes si han estado en contacto con una persona con hepatitis A, pueden recibir profilaxis. ¿En base a qué? A inmunoglobulina, ¿ya? ¿Y en qué tiempo se coloca esta profilaxis posexposición? Dentro de las dos primeras semanas después de la exposición. 2 primeras semanas, por si acaso, me he comido las semanas ahí, ¿ya? Tiene una eficacia superior al 85% y es única dosis de inmunoglobulina a 0.02 ml por kilo intramuscular. Y ahí tiene una protección hasta 3 meses. Una eficacia superior al 85%, ya les había mencionado. ¿Qué más? La vacuna, bueno, esa es la profilaxis para la hepatitis A. Ahora, la profilaxis posexposición, les he mencionado 0.02 ml por kilo, pero también podemos darle 0.06 ml por kilo, ¿sí? Si esta dosis que están viendo en su diapositiva al niño lo protege durante 3 meses, la dosis de 0.06 ml por kilo le da una protección de 3 a 5 meses, o sea, le da una protección más amplia, ¿no? Que a esta dosis más baja. ¿A quiénes se coloca esta profilaxis posexposición? Principalmente a niños, a niños de alto riesgo, por ejemplo, inmunodeprimidos. ¿Qué más? Nada más. Controles a los 15 días con un hepatograma, luego a los 30 días nuevamente con hepatograma, y ahí le podemos hacer albúmina, glicemia y tiempo de protrombina a los 30 días para determinar la inflamación del hígado y para determinar la funcionalidad del hígado. Ahora entramos a hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus ADN de la familia Hepatnaviridae. ¿Cuál es el periodo de incubación? 5 a 25 semanas. ¿Ya? La transmisión es vertical, transfusiones sanguíneas, por vía sexual, y también puede haber una transmisión horizontal. ¿En quiénes principalmente la transmisión horizontal? A través de convivientes, mediante abrasiones a nivel, o sea, soluciones de continuidad a nivel de la piel y mucosas. ¿Sí? Esa sería horizontal. Estas son generalidades de la hepatitis B. La hepatitis B, por lo general, nos produce una hepatitis crónica, ¿sí? La cronicidad de la hepatitis B va a depender de la edad en la que se produce la infección y del estado inmunológico del niño. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La hepatitis B nos lleva a la cronicidad, es causa de hepatitis crónica, la hepatitis B.
pero esta cronicidad va a estar en relación, va a depender de la edad y del estado inmunológico del paciente. O sea, que esta cronicidad está en una relación inversa a la edad. ¿Qué significa esto? Mientras más chiquito el niño, mayor riesgo de cronicidad. A eso se refiere. Por ejemplo, un recién nacido tiene un 90% de probabilidad de hacer una hepatitis crónica. Un lactante tiene un 50% de probabilidad de hacer una hepatitis crónica. Un escolar tiene un 20% de probabilidad de hacer una hepatitis crónica. Niños mayores y adolescentes, un 5% de hacer hepatitis crónica. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? La cronicidad en la hepatitis B tiene una relación inversa a la edad. Más chiquito el niño, mayor riesgo de hepatitis crónica. Ahora, otro concepto grande. Menor es el niño, o sea, menor edad del niño, mayor probabilidad de que la infección aguda sea asintomática. Menor edad del niño, mayor probabilidad que la infección aguda sea asintomática. Otro concepto grande. Niño que esté cursando una hepatitis en la fase aguda y que presente clínica, porque ya les he dicho que hay mayor probabilidad de que sea asintomática, mayor probabilidad. Pero si este niño que está cursando una hepatitis aguda y tiene clínica, o sea que es sintomático, tiene mayor probabilidad de ir a la curación. ¿Sí? A eso se refiere estos dos puntos. Ahora aquí, ¿cuáles son los antígenos de la hepatitis B? Tenemos antígeno de superficie de la hepatitis B, también tenemos anticuerpo de superficie de la hepatitis B, tenemos antígeno core de la hepatitis B, anticuerpo core de la hepatitis B, principalmente ¿qué significa anticuerpos? Anticuerpos IgM, IgG. Tenemos antígeno E de la hepatitis B y anticuerpo E de la hepatitis B. Ahora, la correlación clínico-serológico. El antígeno de superficie de la hepatitis B se halla en sangre, incluso en el periodo de incubación y en toda la enfermedad. ¿Sí? Un niño que tenga antígeno de superficie positivo para el virus de la hepatitis B está infectado. ¿Ya? El antígeno core del virus de la hepatitis B no se halla en la sangre, se halla en el hepatocito, se queda en el hepatocito. El antígeno del virus de la hepatitis B es un marcador de alta replicación vírica. ¿Qué significa? Que la seroconversión de antígeno E a anticuerpo E implica el paso de la fase de inmunoactividad a la de portador inactivo. Entonces, en esta fase mejora la disfunción hepática y la carga viral. La clínica. Voy a tomar agua, chicos. Ya, la clínica. Tenemos una infección aguda. Acá vuelvo a repetir, ¿sí?, lo que ya les he explicado anteriormente. Infección aguda. La presentación clínica del cuadro de la hepatitis por virus de la hepatitis B y su potencial cronificación dependen de la edad en la cual se produce la infección. Si el niño sea pequeñito, 1 mes, 2 meses, se infecta con el virus de la hepatitis B, mayor probabilidad de que vaya a la cronicidad. Eso ya les he explicado hace rato. Y obviamente depende de la edad, que es está inversamente relacionada con la edad. Más chiquitito, mayor riesgo de cronicidad. Y obviamente del estado inmunológico del huésped, ¿no? Eso ya les he explicado. Vuelvo a repetir, 90% de cronicidad en un recién nacido. Un recién nacido que se haya infectado por hepatitis B. 50% en un lactante, 20% en un escolar y niño y adolescente un 5%. Ya. También ya les he explicado, cuanto menor es el niño, mayor probabilidad de que la infección aguda sea asintomática. Y los niños que presentan una sintomatología en la fase aguda tienen más probabilidades de ir a la curación. Son conceptos grandes que vuelvo a repetirles acá. ¿Ya?
Ahora, la sintomatología es indistinguible de una hepatitis por cualquier otra causa, ¿sí? Pueden haber manifestaciones generales, malestar general, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y luego la ictericia, etcétera, ¿no? No se puede distinguir clínicamente, es difícil distinguir, es difícil que afirmemos, esta es hepatitis A, este es hepatitis C, este es hepatitis B y este es hepatitis por adenovirus. No se puede distinguir, ya es una clínica casi uniforme en todas las hepatitis. La infección crónica, la cronicidad, vuelvo a repetir, 3 veces creo que estoy repitiendo, la cronicidad en relación inversa a la edad, ya les he dicho, ¿ya? Ahí está. Generalmente, en la mayoría de los casos, generalmente es asintomática y no afecta al desarrollo ni al crecimiento. La infección crónica se define por la persistencia del antígeno viral de la hepatitis B en sangre más de 6 meses. O sea, la infección crónica, ¿qué significa? Antígeno de superficie para la hepatitis B positiva en sangre más allá de los 6 meses. Ahí está, persistencia del antígeno de superficie para la hepatitis B más allá de los 6 meses. ¿Sí? Luego, ¿qué más? La infección en la infancia en un niño menor de 5 años es el principal factor de riesgo de cronicidad. Eso está en relación con el primer punto, ¿no? Mientras más pequeño el niño, mayor riesgo de cronicidad. Diagnóstico. La infección aguda. ¿Cuándo decimos que el niño tiene una infección aguda? Estamos hablando de hepatitis B. Cuando el antígeno de superficie para la hepatitis B es positiva y el anticore, o sea, IgM, es positiva, infección aguda. Infección crónica, antígeno de superficie para la hepatitis B positiva más allá de los 6 meses. Infección curada, antígeno de superficie para la hepatitis B negativa, anticuerpo de superficie para la hepatitis B positivo, porque ya estamos hablando de anticuerpo positivo, y anticuerpo core IgG positivo para la hepatitis B. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el anticore IgM es positivo en la fase aguda, pero cuando el niño ya está curada, la infección está curada, ya no aparece la IgM, sino el anticuerpo IgG, anticore IgG positivo. Paciente vacunado va a tener un antígeno de superficie para el hepatitis B negativo, va a tener un anticuerpo de superficie para el hepatitis B negativo y va a tener un anticuerpo, un anticore IgG positivo. Esos son los pacientes vacunados. Tratamiento. En la infección aguda, es un tratamiento de soporte, ¿ya? También está indicado un tratamiento antiviral, el tenofovir o entecavir en hepatitis graves y obviamente el trasplante hepático, ¿no? En hepatitis fulminante. O sea, porque ya les he mencionado que generalmente son asintomáticas las hepatitis, pero cuando ya presentan sintomatología, cuando el niño empieza con sintomatología, ojo, asústense porque ese niño posiblemente ya tiene manifestaciones graves, ya, y ese hígado ya está bastante dañado. Por lo general es asintomática y cuando presentan sintomatología es cuando el hígado ya está muy dañado. Ahora, el tenofovir, 8 miligramos por kilo día, vía oral, tiempo indefinido, mayor de 2 años en hepatitis graves. Entecavir en niños mayores de 2 años, tiempo indefinido, hepatitis grave, ¿no? Tratamiento, infección crónica. Acá solamente son recomendaciones en la infección crónica, ¿ya? Ahora, ¿qué recomendaciones? Imagínense si este niño en una infección crónica, el niño, ese hígado ya está dañado, el niño posiblemente ya tenga sintomatología. Entonces, ¿qué debemos evitar? ¿Ya?
que el niño se infecte con otro tipo de virus hepatotropo. Entonces lo tenemos que vacunar. Vacunación contra el virus de la hepatitis A, ¿sí? Evitar conducta de riesgos de hepatotoxicidad, drogas, alcohol. Bueno, los niños no consumen drogas, tampoco alcohol. Bueno, drogas no sé, ¿no? Y debemos evitar coinfecciones con el virus de la hepatitis C, porque la hepatitis C también va a la cronicidad con el VIH, ¿sí? Entonces debemos evitar coinfecciones. Debemos instar a la profilaxis antivirus de la hepatitis B, especialmente profilaxis en convivientes para prevenir la transmisión horizontal. Ya les he mencionado que la transmisión horizontal es en convivientes a través de soluciones de continuidad piel y mucosas en la hepatitis A, ¿ya? Luego, solicitar marcadores bioquímicos de función hepática. Tenemos que estar pendientes de la funcionalidad del hígado, ¿sí? ¿Cuáles son estos marcadores bioquímicos de la funcionalidad hepática? Tiempo de protrombina, albúmina, glicemia, ¿sí? Y también tenemos que solicitar antígeno E y anticuerpo E para el virus de la hepatitis B cada 3 a 6 meses, junto con una viremia ADN para el virus de la hepatitis B. O sea, ¿cuáles son los exámenes complementarios que vamos a realizar cada 3 a 6 meses en un niño con una hepatitis B crónica? ¿Sí? Uno, funcionalidad hepática, ya les he mencionado, tiempo de protrombina, albúmina, glicemia. Anticuerpo E, antígeno E, más viremia, ADN para el virus de la hepatitis B, cada 3 a 6 meses. Con esto vamos a ir controlándolo. Luego, una ecografía hepática. Tenemos que hacer ecografía hepática y una alfa-fetoproteína, ¿sí? Cada año. ¿Para qué? La alfa-fetoproteína y la ecografía hepática. ¿Para qué estas dos? Para el cribado de un hepatocarcinoma. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros pidamos ecografía hepática más alfa-fetoproteína? Para detectar la progresión de la enfermedad a cirrosis o hepatocarcinoma. El riesgo de cirrosis hasta los 18 años es un 10%. El riesgo de un hepatocarcinoma hasta los 18 años es del 1%. Es bajo, pero igual debemos controlar, ¿ya? Con un riesgo de un 40% a lo largo de toda su vida. Ahí sí es alto. Entonces debemos controlar, son marcadores que nos van a orientar a si ese niño está haciendo una insuficiencia hepática, si ese niño ya tiene cirrosis, si ese niño tiene un hepatocarcinoma. ¿Ya? Acá estamos, infección aguda, ya les he hablado, sí. Infección crónica, seguimos, ¿no? Ya. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de la infección crónica? Reducir el riesgo de progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. ¿Sí? Acá debemos seleccionar a los pacientes para recibir tratamiento, no en inmunotolerantes y portadores inactivos. El tratamiento indicado puede ser interferón, antiviral en pacientes con elevación persistente de las transaminasas y afectación moderada grave mediante la biopsia. ¿Sí? Debemos administrar antivirales en pacientes sometidos a inmunosupresión, pacientes que van a recibir quimioterapia. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento? Interferón, entecavir, tenofovir, que ya les he mencionado anteriormente. Tratamiento en la hepatitis fulminante, trasplante hepático, no hay otra. Complicaciones: aguda, insuficiencia hepática aguda, colecistitis, pancreatitis, aplasia medular, crónica. La más importante es cirrosis y hepatocarcinoma. También hay las otras, ¿no? Pero la cirrosis y el hepatocarcinoma son las más importantes en una hepatitis crónica. Prevención. Tenemos, ustedes conocen el PAI, ahí tenemos las vacunas universal del PAI, ¿sí? Entonces el niño recibe la pentavalente.
a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, la pentavalente, ¿sí? Y la pentavalente está junto con otras vacunas, 5 vacunas. Dentro de estas está la vacuna para la hepatitis B. Tenemos esas 2, 4, 6 meses, la tercera dosis. La cuarta dosis a los 18 meses y el refuerzo en edad preescolar. Antes ya no se habla de primer refuerzo. Antes era primer refuerzo a los 18 meses, perdón. Antes era primer refuerzo a los 18 meses, segundo refuerzo a los 4 años, ¿ya? Pero ahora ya no se habla de primer refuerzo, se habla de cuarta dosis, ¿sí? Ya está como cuarta dosis. ¿Qué más? Un recién nacido de madre que tiene antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B positivo, ¿qué debemos hacer a ese recién nacido? Ese recién nacido debe recibir la vacuna más inmunoglobulina humana a 0.5 ml, obviamente contra la hepatitis B. O sea, si tenemos un recién nacido y la mamá tiene antígeno de superficie positivo para el virus de la hepatitis B, ¿qué hacemos a ese recién nacido? Vacunación más inmunoglobulina humana. Dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿sí? Y es como si hubiese recibido su primera dosis de vacuna y luego continuamos nomás a los 2, a los 6 meses. Ahora, en la mujer embarazada le colocan el tratamiento antiviral con tenofovir en los últimos 4 meses de embarazo. Y cuando nace el niño, la vacuna y la inmunoglobulina. La lactancia materna no está contraindicada en una madre infectada por el virus de la hepatitis B. La hepatitis C, generalidades. Es un virus de tipo ARN de la familia Flaviviridae, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de seroprevalencia en la infancia? Es baja, menor de 0.4%, pero últimamente se ha visto casos de hepatitis C. ¿Por qué? Porque antes la primera causa de hepatitis crónica era la hepatitis B, pero como tenemos la vacuna contra la hepatitis B, los niños la reciben dentro de la pentavalente, ahora se ve casos de hepatitis C, ¿ya? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Transfusión y vertical. Factores de riesgo para la hepatitis C: tatuaje, drogadicción por vía parenteral. Voy a tomar ahorita, chicos, por favor. Ahora, una principal vía de infección es la perinatal. Riesgo de transmisión durante el parto es del 5%. La tasa de transmisión aumenta hasta el 20% si hay coinfección con VIH no tratado en la madre, ¿ya? La hepatitis C también va a la cronicidad, la hepatitis A no va a la cronicidad, la hepatitis B sí y la hepatitis C sí. La clínica, la infección aguda generalmente es asintomática, no cursa con una falla hepática aguda. El 80% de las infecciones adquiridas en la infancia se cronifican, 80% se cronifican, el 20% curan espontáneamente, ¿ya? La infección crónica, la mayor parte es asintomática. Hay una elevación discreta de transaminasas durante años, pero posteriormente se normaliza. Ahora, si tenemos una infección crónica que generalmente es asintomática, ¿cuándo va a presentar clínica evidente? ¿Sí? En casos ya de una hepatopatía descompensada, lo que les había mencionado hace rato. Mayormente es asintomática. Cuando ya tiene clínica es cuando ya hay una hepatopatía descompensada, ¿sí? Y eso es grave. El diagnóstico: detección del anticuerpo antivirus de la hepatitis C y de la viremia. Anticuerpo para el virus de la hepatitis C y de la viremia, o sea, ARN del virus de la hepatitis C es positivo. ¿Esto qué significa? Los dos positivos significa infección, el paciente está infectado. Los anticuerpos antivirus hepatitis C persisten de por vida.
La curación de la enfermedad está determinada por negativización de la viremia, ¿ya? Infección crónica, viremia positiva, más allá de los 3 años. Eso significa la infección crónica. ¿Qué más? Recién nacido infectado, una viremia positiva a partir de los 2 meses de edad. Niños mayores de 18 meses infectados tienen anticuerpos para el virus de la hepatitis C positiva. Tratamiento. No existe uno específico. Igual son recomendaciones. Vacunar a este chico contra la hepatitis A, contra la hepatitis B. Imagínense si este chico tiene hepatitis C. Imagínense que se infecte con el virus de la hepatitis A, B. O sea, estamos aumentando mayor probabilidad de daño hepático. Entonces, debemos vacunar a estos chicos con la vacuna de la hepatitis A y de la hepatitis B. Evitar conductas de riesgo, ¿sí? Alcohol, etcétera. Y luego realizar cada 6 meses marcadores bioquímicos de función hepática. Vuelvo a repetir acá cuál es la funcionalidad hepática: tiempo de protrombina, glicemia, albúmina, cada 6 meses, ¿ya? Y viremia para el virus de la hepatitis C. Cada 6 meses tenemos que hacer acá. Luego, ¿qué más? Determinar el genotipo del virus de la hepatitis C. Hay más o menos 7 genotipos con distinta distribución mundial y tienen implicaciones terapéuticas y pronósticas, ¿no? Con distintas implicaciones terapéuticas y pronósticas. En pediatría, el tratamiento, en realidad son ensayos clínicos, chicos, no está comprobado, no existe un tratamiento. Todo esto que les he puesto acá son ensayos clínicos, ¿no? Interferón, más ribavirina, que no se emplea, nada, solamente para que lo lean, conocimiento general, ni les voy a preguntar esto porque son ensayos. Complicaciones, un 2% cirrosis durante la infancia, ¿ya? Especialmente mayor riesgo en niños obesos o en personas que consuman alcohol, mayor riesgo en pacientes inmunodeprimidos, un carcinoma hepatocelular, especialmente sobre hígados cirróticos ya. La prevención, no hay vacuna, no existe vacuna para la hepatitis C y la lactancia es normal. No, ya no. Antes les daba hepatitis D, hepatitis C, ahora ya no, chicos, porque es mucho y miren, y corriendo he llegado en 1 hora las 3 hepatitis y todo lo grande, ¿sí? Así que nada, solamente hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Y hemos hecho mayor énfasis en la hepatitis A. Muy bien, chicos, con este tema ya creo que conmigo ya terminamos, ¿no? Entonces, las preguntas que voy a mandar es sobre infección urinaria, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y hepatitis A, B y C. Eso es todo, chicos. Hola. Gracias, doctora. Muy bien, que les vaya bien. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.